Buenos días, bienvenidos a Miami. ¿Cuántos de ustedes fue aquí por los 20 años de EXPOLIT? ¿Cuántos? It's been a privilege for me for the last 20 years. Ha sido un privilegio para mí por estos últimos 20 años. Books Y casi todos los años hemos tenido un libro o algunos libros that relate to my passion. que se relacionan con lo que son mis pasiones, mi pasión. And it's especially great for us this year. Y esto es muy bueno para nosotros este año especialmente. One, to be able to publish Andrew's book Tener la oportunidad de publicar el libro de Andrés Palau and his mother's book. y el libro de su madre, Patricia Palau. His mother was supposed to be with us, as you've heard. Ella debería habernos acompañado en esta oportunidad, como escucharon. Suffered an injury and was unable to travel No pudo here. viajar porque tuvo un incidente. Less than a month ago, I was in Haiti Hace unos meses me encontraba en Haití when I worked with Operation Mobilization, trabajando con Operación Movilización, como ustedes conocen. where incredibly exciting things are happening. Donde cosas maravillosas y emocionantes están ocurriendo. But while I was there, I was able to attend the Fun in the Sun festival that Andrew spoke at. Y en una de esas oportunidades que estuve allí pude atender a un festival del padre e iba donde Andrés pudo participar. And it was beautiful to see thousands of people coming to Y fue Christ. precioso poder ver a cientos de personas venir a Cristo. But it was also beautiful to see Andrew and his passion for the people of Haiti. Pero también fue precioso poder ver a Andrés y su pasión por la gente de Haití. And he and his extended family Él y su familia extendida are having an incredible impact on Haiti. están teniendo un impacto increíble en el país de Haití. But that's a story for another day. Esa es una historia para otro día. Over the years, I've shared my passion. A través de los años he compartido con ustedes lo que es mi pasión. My passion that every one of you is involved in taking the gospel to those who have never heard. Esa pasión donde cada uno de ustedes está involucrado en llevar la palabra de Dios a todas partes del mundo. Aquellos que no le conocen. In your city and in your country, En su país, en su ciudad, but also that you're involved in taking the gospel to the ends of the earth. pero también usted está involucrado en llevar el evangelio a los confines de la tierra. And it was that passion that has moved me for the last 10 years to give a significant amount of my time to Operation Y Mobilization. esa pasión lo que me ha llevado a dar una cantidad significante de mi tiempo a Operación Movilización. And we will continue to publish books that will help encourage people to get involved in missions around the world. Y continuaremos publicando libros que estimulen a las personas que se involucren en las misiones mundiales. But over the last couple of years, the Lord has expanded my passion. Pero a través de estos últimos años el Señor ha expandido mi pasión. And He convicted me that I was more interested, or very often only interested in seeing people come to Christ, but not interested in helping them with their physical problems. Pero en estos últimos años el Señor me convenció y estaba muy interesado en conseguir que las personas vinieran a Cristo, pero no ayudarlas en sus asuntos de salud personal. And the Bible is full of passages Y la Biblia está llena de pasajes y versículos that communicate the necessity of our being concerned with helping those in need. y habla de la necesidad, que debemos estar preocupados en ayudar a aquellos en necesidad. And the Lord has expanded my passion to get involved physically helping the needy. Y también el Señor me ha convencido que tengo que involucrarme físicamente en ayudar a los necesitados. And hence my involvement in Haiti. Y el mi involucramiento en el país de Haití. This year, we're publishing another book that addresses this whole area of helping those in need. Este año estamos publicando otro libro que habla de estas áreas, el ayudar a aquellas personas en necesidad. It is a new, exciting book by Bruce Wilkinson. Es un libro nuevo y emocionante de Bruce Wilkinson. And you all remember and are still selling the prayer of Jabez. Yo sé que todos ustedes recuerdan y aún continúan vendiendo la oración de Jabez. His new book is The God Pocket. Su nuevo libro se llama La billetera de Dios. The God Pocket. La billetera de Dios. Do you have a God Pocket? ¿Usted tiene la billetera suya de Dios? To do Lo que Bruce me está retando a hacer en este libro is to prayerfully set aside a certain amount of money, es cuidadosamente hacer a un lado cierta cantidad de dinero, maybe $20, a lo mejor $20, maybe a lo $40, mejor $40, maybe $100, a lo mejor 100, and to put it in your
pocket ponerlo en su bolsillo. and start praying. Y empieza a orar. Lord, lead me to someone who needs that money. Señor, llévame a aquella persona que necesite dinero. It's your money. Es tu dinero. And then watch as God opens doors to you to reach out and to help somebody. Y luego voy a observar cómo el Señor abre las puertas para usted y le da la oportunidad de poder ayudar a alguien. This book is full of stories I wish I could tell you today. Este libro está lleno de historias que quisiera poder compartir con ustedes el día de hoy. The way God used the money in the God pocket. Cómo Dios ha utilizado ese dinero en ese bolsillo. Not only to meet physical needs, No solamente para llevar necesidades físicas de personas, but they open the door to share the gospel of Jesus pero Christ. abrir la puerta para poder compartir el Evangelio de Jesús. So my challenge to you today, Así que mi reto para ustedes hoy, first of all, when you get the book, primero que todo, cuando reciban el libro, please read it. por favor, léanlo. You do not have time to read every new book that's coming into your bookstore. Yo sé que ustedes no tienen tiempo de leer cada nuevo libro que llegue a su librería. Please read this Por book, favor, lean este libro. because I believe it will open your eyes and help you to get involved in helping people around you. Porque yo creo que le va a abrir los ojos y va a ayudar a usted a poderse involucrar en ayudar a las personas con necesidad, en necesidad. And God blesses those who reach out and help them. Y Dios bendice a aquellos que saben que ayudan a otros. As you know, every year we pick a book that fits my passion. Como ustedes todos saben, todos los años ponemos un libro que encaja perfectamente lo que es mi pasión. And we do special promotion on it. Hacemos promociones especiales, 2 for 1. 2 por 1. Every year we have a 2 for 1 book. Todos los años tenemos un libro que son 2 por 1. Now I challenge you, if you normally buy 25 copies of a new release, Así que les reto a ustedes en esta mañana, si cada uno de ustedes compra, si usualmente compra 25 de estos, please order 50 of this, por favor, ordenen 50 de las and novedades we'll give you 50 more copies. y aún más copias. But I challenge you that this is a book that every Christian that comes into your store should read. Pues yo les reto a ustedes, también le impulso a que estudien personas a leer este libro. Es un libro que toda la persona que entra a su librería debe leer, To expand their vision para expandir su visión and their passion for those y su needs. pasión por aquellos en necesidad. So, once again, Una vez más, 2 for 1. 2 por 1. But this year we're also going to continue some of the 2 for 1 promotions we've done in the past. Pues también vamos a continuar con una de las promociones que hemos tenido en los años pasados. We're giving 2 for 1 on More Than a Carpenter. También estamos dando 2 por 1, más que un carpintero, el libro. And we're going to give you a copy of the old Le edition. vamos a dar una copia de la antigua edición. This is a book that when we print 25 or 50,000 copies. Este es uno de aquellos libros que cuando imprimimos 25.000 a 50.000 copias. Of this new book this year, I believe we printed Creo que en 100,000 esta copies. oportunidad de este libro nuevo imprimimos 100.000 copias. And I challenge you to continue to be involved in selling books that will bring people to Christ. Así que yo le continúo estimulándolo a usted a que venda libros que transformen vidas y traigan almas para Cristo. Books like this, books like Andrew's book. Libros como este, más que un carpintero, libros como el de Andrés. You know my passion for the lost, Ustedes saben cuál es mi pasión por las almas perdidas. and I hope it's contagious. Y yo espero que sea contagiosa esa pasión. And I want to thank many of you who have repeatedly ordered 5,000 or 10,000 of these books. Y quiero dar las gracias a ustedes, a algunos de ustedes que han continuamente ordenado 5.000 y 10.000 copias de este libro. And distributed them in creative ways in your country. Y lo han distribuido de manera muy creativa en sus países. We have another new release, También tenemos un nuevo libro, Luis Palau. Luis Pagado. Hey, ¿qué es libros de los Palaos? ¿Eres cristiano, sí o no? Y unos ustedes están diciendo, no es nuevo. Y algunos de ustedes están diciendo que es nuevo. But it is new, it's a new edition, Pero si es nuevo, si es una nueva edición. and inside it's a packet of 10 copies Y es un paquete de 10 copias of Eres Cristiano, sí o no, de cristianos, ¿sí o no? in an evangelistic form. En una forma, en un formato evangelístico. This is the best book I know of for Latin America
Este es el mejor libro que yo conozco especialmente para Latinoamérica. Because Louis wrote this for Latin Americans. Porque Luis lo escribió para latinoamericanos. For almost everybody in the street says, I'm a Christian. It's one of the most effective evangelistic tools you can use. Uno de los más recursos evangelísticos que usted puede utilizar. His name is Colin Schultz. Su nombre es Colin Schultz. He's the head of our work in many other countries of South Africa. Este es el representante de muchos de los países de Sudáfrica del trabajo que hacemos en OM. And Southern Africa is our mission project for this year. El proyecto misionero que tenemos este año es un proyecto en Sudáfrica del Sur. They are involved in rescuing and helping children. Ellos están involucrados en ayudar y rescatar a niños. And the problem is massive. Y el problema es masivo. And he's going to share a bit of that with you this morning. And we will be giving you opportunities to give throughout the week. Él va a estar compartiendo con ustedes su historia y también la oportunidad que ustedes tienen de compartir con nosotros y de apoyar este proyecto por todas las semanas. And Colin will be in booth 600. Y como él va a estar en el local 600, where you can go and interact with him and those who are with him. donde usted puede estar con él, compartir con él y aquellas personas que le acompañan. Please welcome Colin Schultz. Denle la bienvenida. Good morning to all of you. Buenos días a todos los africanos que están aquí con todos ustedes. And it's always good to be with God's people. Y también siempre es bueno compartir con hermanos en la fe. Now, I'm quite a passionate person. Yo soy una persona muy apasionada. And if you talk about the lost, I'm there. Si usted habla de las almas perdidas, yo estoy allí. Show me any unreached people group and I'm there. Háblame de cualquier grupo y yo estoy allí. I love literature. Me encanta la literatura. God used literature in my life like nothing else. Dios utilizó la literatura en mi vida de una manera impresionante. And my passion for orphan children started through literature. Y mi pasión por los niños huérfanos comenzó con la literatura. Me and my wife lived in India. Mi esposa y yo dejamos India. And we started to read the books of Amy Carmichael. Y empezamos a leer el libro de Ivy Carmichael. And how she looked after the orphans. Y cómo ella cuidaba de huérfanos. And for 50 years she didn't even go back to her home country. Y por 50 años ella nunca volvió a su país natal. And me and my wife started to pray, Lord, what must we do about this? Y nosotros mi esposa y yo empezamos a orar, Señor, ¿qué debemos hacer acerca de esto? And then we said, well, if the Lord brings orphan children into our lives, we will adopt. Así que dijimos, Señor, si tú traes niños huérfanos, los adoptaremos. I thought it would be one or two. Yo pensé que iba a ser uno o dos. We ended with 16 children. Terminamos con 16 niños. Well, you know, the more the merrier. Como ustedes dicen, la multitud es felicidad. Two of my kids are disabled. Todos los niños tienen discapacidades. And each one of them have a specific story. Y cada uno de ellos tiene una historia especial. So I would like to invite you to come and hear the stories of the children of Africa at our booth. Así que yo quisiera invitar a todos ustedes a que vengan a nuestro local 600 y escuchen las historias de estos niños de Sudáfrica. So when we stopped with the 16th child, we did not know that the Lord wanted to add many more through the schools and the orphan projects that we would run. Nosotros cuando paramos con los 16 niños, no sabíamos que el Señor tenía otro proyecto mayor con niños huérfanos de diferentes escuelas y diferentes localidades. And hopefully this week you can have an opportunity to be involved in the lives of orphan children. Y me deseo que en esta semana usted tenga la oportunidad de involucrarse en la vida de niños huérfanos. Maybe you say to the Lord, Lord, I will also be involved in one child. A lo mejor usted me puede decir, Señor, que puede estar involucrado en la vida de un niño. But maybe the Lord also want to enlarge your borders A lo mejor el Señor quiere expandir sus bordes, and have influence on many. ¿verdad? And have influence on many orphan children in Africa. Tener influencia en muchos niños en Sudáfrica. So during the time I would like to give you a face of Africa. Así que durante este tiempo quisiera presentarle Sudáfrica, So that you can get a heart and a feel for the children of Africa. para que usted conozca el corazón y realmente lo que sucede. God is at work. Dios está trabajando activamente. And I am looking forward to see these children Estoy muy ansioso de ver a estos niños becoming the change agents convertirse en agentes de cambio of our de generation. nuestra generación. May God bless you. Que Dios les bendiga. Traducción Mari Tamayo. Ya. ¿Cuántos ya son parte del Club Nini? A ver. Wow, y por allá por el fondo, México, ¿no? Colombia. Sí, también es parte del club. Es un recurso que hemos empleado para ustedes. A su encuentro, la librería. ¡Ay!
finalmente